Esta es la segunda parte de nuestra historia Google Glass, del futuro al olvido. Lecciones de la tecnología wearable. Si no has escuchado todavía la primera parte, búscala aquí mismo. Antes de comenzar, una advertencia. Este episodio podcast puede contener publicidad dependiendo de dónde lo escuches, tu país y la aplicación que utilices. Pero existe una forma de escucharlo sin interrupciones, sin publicidad. Y es en el canal Premium Locutor Co. en Apple Podcast. Episodio 1539. Google Glass, lado B. En el episodio anterior, el lado A, escuchamos la historia de la primera vez que se mostraron las Google Glass. Escuchamos a Sergey Brin y su TED Talk, su charla TED. Conocimos los poderes de las Google Glass y el proceso de su desarrollo y concepción. Comenzamos nuestro lado B de esta historia con el lanzamiento limitado, el programa de exploradores de Google Glass. Google Glass, del futuro al olvido. El siglo XXI es hoy.com. Para entrar en la historia en esta segunda parte, hagamos una recapitulación de 2 minutos. En una noche de abril de 2012, Sergey Brin, cofundador de Google, desveló por primera vez al público un prototipo de las Google Glass, las gafas de Google. En 2013 se publicó la charla TED de Sergey Brin, mostrando las Google Glass, con sus poderes. Uno de los poderes era el toque mágico. Ponerse las gafas, tocar las gafas, y ya con eso las activas para poder navegar a través de una interfaz que solamente puede ver la persona que tenga puestas las gafas. Había luz LED polarizada y proyectada a través de un sistema complejo que creaba imágenes nítidas directamente en la línea de visión de la persona, permitiéndole acceder a la información y al entretenimiento sin apartar la vista del mundo real, que es lo que hoy llamaríamos la realidad mixta. Una persona podía ponerse las gafas de Google, tocar para activar el dispositivo o simplemente hablarle. OK Glass, tal cual como ahora se puede hablar con el asistente de voz. Pero, ¿qué pasó con las gafas de Google? ¿Por qué de repente parece que el mundo se hubiera olvidado de las gafas de Google y ahora, cerca de 10 años después, correrán las gafas de Apple la misma suerte que las gafas de Google? ¿Pasará lo mismo con las gafas de Meta y Ray-Ban? ¿Con las Xiaomi, con las Oppo, con las de Microsoft? Pero si bien el mundo empezó a oír sobre las Google Glass desde 2012, un grupo selecto de personas se enteró antes. Claro, no se podía salir y comunicarle al mundo entero que había unas Google Glass, sino que había que hacerlo escalonadamente. Por ejemplo, los primeros que tenían que enterarse del dispositivo eran los desarrolladores, y luego debería llegar al público. Para eso se estructuró la idea de los exploradores de Glass. Una estrategia que buscaba fomentar una comunidad de pioneros tecnológicos que experimentaran, probaran, sugirieran y en cierta medida que definieran el producto de las Google Glass. Con ese enfoque, Google podía recoger las impresiones de los usuarios reales,
valiosísimas para seguir desarrollando el producto. Y además también ayudaba a sembrar las semillas de lo que las Google Glass podrían llegar a ser. Y en 2013, Google invitó a los interesados a compartir por qué deseaban ese dispositivo, por qué querían tener unas Google Glass. Entonces seleccionaron a 8,000 personas que tuvieron la oportunidad de comprar las Google Glass por $1,500. ¡Ja! Si no fuera porque ya sé el precio de las Apple Vision Pro, diría que eso es carísimo. El troll sigue aquí desde el episodio anterior. Pero en realidad estaba un poco menos de la mitad de lo que ahora están pagando por las Apple Vision Pro. Sí, podríamos hacer una comparación entre esos exploradores de Glass con las personas que compraron la primera versión de las Apple Vision Pro, que les costaron $3,500. Aunque con las gafas de Google se sabía que había un lanzamiento limitado, no se podía simplemente comprar, sino que había que ser seleccionado para poder comprar, probar y reportar el uso a Google. Y ese fue un paso crucial para llegar a una beta más abierta y pública que se materializaría un año después, en 2014. Y haríamos el trayecto de la innovación a la controversia de la privacidad. La controversia, eso es lo que sigue. La capacidad de las Google Glass para grabar discretamente no demoró en generar controversia. La idea de que alguien pudiera estar presente en un recinto y que pudiera grabar video en secreto provocó una ola de preocupación por la privacidad. Oye, pero eso no lo hacían los espías desde siempre. Tú lo has dicho, los espías. Agentes de los gobiernos con algún tipo de autorización o sin ella, pero que se entendía que no eran personas comunes. No era fácil imaginar que hubiera un espía en cualquier lugar. Mientras que si se ponían en el mercado las Google Glass y una vez terminada la etapa de los exploradores, que eran solamente 8,000, salían al mercado abierto y cualquier persona podía comprarse unas Google Glass, pues, ¿dónde iba a quedar la privacidad en bares, restaurantes y todo tipo de espacios públicos? Si en cualquier momento podía entrar alguien con unas Google Glass y grabar lo que estaba ocurriendo. Pues tal cual como se puede grabar con un teléfono en cualquier lugar al que vayas. Sí, pero estamos hablando de 2014. Y los teléfonos podían grabar en 2014. Sí, pero tú notarías que alguien está grabando porque sacó el teléfono y te apuntó con la cámara. Mientras que con unas gafas no siempre tendrías la certeza de que alguien que está vistiendo gafas, que tiene unas gafas puestas, te está mirando o te está grabando. Por eso, algunos establecimientos en Estados Unidos reaccionaron poniendo carteles que prohibían expresamente el uso de Google Glass. O sea que no te dejaban entrar si tenías Google Glass. Imagínate el mundo en todos los lugares públicos, tal cual como se vive en un avión, donde te dicen que debes apagar tus dispositivos, o bueno, ponerlos en modo avión para que no interfieran. No sé, me suena un poco raro eso. Igual para Google fue un gran golpe que los establecimientos públicos empezaran a prohibir el uso de las Google Glass en sus recintos. Un gran choque entre el avance tecnológico y las normas sociales de privacidad, que nos ponía a preguntarnos sobre el equilibrio entre la innovación tecnológica y el respeto por el espacio personal de las personas. Personal de las personas, pues ni modo que sea personal de las máquinas. Sí, claro, pero el caso es que eso ponía a prueba el cómo y dónde debe integrarse la tecnología en la sociedad. Oye, pero en 2024, pues estamos viendo en redes sociales que hay gente probando las gafas de Apple, las Vision Pro, en todo tipo de espacios.
Ya, pero tú sabes a simple vista cuando alguien tiene uno de esos dispositivos. Pues sí, se nota mucho. Y sabes con certeza que si una persona con unas Vision Pro está apuntando hacia ti, podría estarte grabando. Mientras que alguien con unas gafas que parecen normales, pues puede pasar desapercibido. Eso tiene que ver con que las Google Glass hayan enfrentado un escrutinio intenso. ¿Un qué? Bueno, una vigilancia constante, no solamente por su diseño y por su funcionalidad, sino también por las implicaciones éticas y de privacidad que traían por el hecho de poder tomar fotografías o video sin que la gente supiera. Ya, pero eso pues sigue siendo un problema. Sí, más o menos. No solamente era una especie de cámara espía, sino que además de poder grabar videos discretamente, también permite acceder a información en tiempo real. O sea que tú podrías presentar un examen con unas Google Glass y obviamente pasar el examen aunque no hubieras estudiado. Vas entendiendo algunas de las críticas, ¿verdad? Ya, pero siguen siendo un dispositivo súper útil. Sí, y de hecho se consolidó en nichos específicos. Ya te explicaré un poco más sobre esto. El caso es que Google Glass fue un proyecto con muchos desafíos en torno a la privacidad y a la seguridad, especialmente en cosas como conducir autos. Surgió de inmediato la pregunta: ¿se vale conducir un auto, manejar en una carretera o en una calle con Google Glass puestas? En el Reino Unido, en 2013, el Departamento de Transporte clasificó el acto de conducir mientras se usaba Google Glass como una infracción de conducción imprudente. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, en West Virginia, un representante estatal propuso una enmienda a la ley del estado contra el envío de mensajes de texto mientras se conduce para que se incluyera una prohibición contra el uso de computadoras portátiles con display montado en la cabeza, o sea, contra Google Glass. Y un tiempo después, en California, ya hubo el primer multado con infracción de tránsito por conducir con Google Glass. Ante la ley de California, un juez determinó que Google Glass caía bajo la prohibición de conducir con un monitor visible. Aunque el caso se cayó porque no pudieron probar que ese monitor visible estuviera encendido o no. Nadie sabía si la persona que estaba conduciendo llevaba las Google Glass encendidas o apagadas. ¿Y qué ocurría con la capacidad de las Google Glass para identificar a personas en espacios públicos por reconocimiento facial? Si has utilizado Google Fotos, sabrás que Google puede reconocer a las personas que aparecen en tus fotos. Sabe quién es quién, incluso con el paso de los años, incluso con los cambios de look o de apariencia. ¿Qué implicaciones puede tener eso cuando Google tuviera acceso no solamente a las fotos que tú subes, sino a todo lo que ves mientras estás usando unas Google Glass? ¿Y qué pasaría si eventualmente alguien distinto a ti lograra hackear el sistema y empezar a ver y a escuchar todas tus conversaciones sin tu consentimiento? Ese tipo de preocupaciones se vieron agravadas por características de las gafas, como por ejemplo una que se llamaba Find My Face, una característica de la red social, de la extinta red social Google Plus o Google Plus, según quieras pronunciar, que funcionaba por entonces y que estaba diseñada para simplificar el etiquetado de fotografías
pero que también podría presentar riesgos para la información personal, la del usuario y de todas las personas que compartieran un espacio con el usuario de las Google Glass. Bueno, sí, como que Google tenía mucha responsabilidad ahí como para poner orden, ¿verdad? Sí, pero una vez creadas las gafas y puestas en el mercado, no todo dependía de Google. Llegaron casos como el de Stephen Balaban, o Balaban. En realidad no sé bien cómo se pronuncia ese apellido. El caso es que Stephen desafió las restricciones de Google y desarrolló una versión no oficial del sistema operativo de las Glass. Y las equipó con capacidades de reconocimiento facial. Y eso avivó todavía más el debate sobre la vigilancia tecnológica. Stephen Balaban, o como se pronuncie, se convirtió en una figura relevante en la historia de Google Glass porque su enfoque disruptivo y desafiante hacia las restricciones impuestas por Google por privacidad, específicamente en el reconocimiento facial, hizo que su compañía, Lambda Labs, que era una startup que ya se enfocaba en el reconocimiento facial, pues trabajara en ese sistema operativo para poder utilizar las Google Glass en aplicaciones de reconocimiento facial, aunque el sistema operativo original de Google no lo permitiera. El sistema diseñado por Lambda Labs de Stephen Balaban era alternativo. No estaba controlado por Google y permitía el uso de aplicaciones diferentes a las admitidas por Google. Y permitía funcionalidades que Google había decidido bloquear. Con eso, no solamente Stephen Balaban, sino que otros ingenieros y también hackers podían explorar todo el potencial de las Google Glass más allá de las limitaciones de Google. Y fue así como Stephen Balaban hizo notorios los desafíos éticos y de seguridad de las Google Glass. Habría las preguntas: ¿deberían los fabricantes de los dispositivos tener el control total sobre las aplicaciones y las funcionalidades de sus productos? ¿O deberían los desarrolladores y los usuarios poder tener la libertad de explorar y de expandir las capacidades de esos dispositivos? Después de haber comprado unas Google Glass, ¿esas gafas eran tuyas o eran de Google? ¿Quién pone las normas? ¿Google o el Estado? ¿O la ética de las personas que hayan comprado el dispositivo? Se empezaron a conocer posibilidades como la de que alguien pudiera secuestrar las Google Glass, robártelas sin quitártelas de la cara. ¡Ay! ¿Qué es lo que estás diciendo, por Dios? ¿Cómo robártelas sin quitártelas de la cara? Existía la posibilidad de secuestrar unas Google Glass mediante códigos QR. Se planteó que alguien podría simplemente poner un código QR en el campo visual para que alguien pasara por enfrente a un cartel, viera el código QR y eso activara una conexión no autorizada a esas Google Glass. La preocupación no solamente abarcaba las leyes de los Estados Unidos, las prohibiciones de los cafés y restaurantes y bares en Estados Unidos, llegó el punto en el que se supo que las Google Glass podrían contravenir la legislación de un par de países que en ese momento no nos imaginábamos que fueran a terminar en lo que ahora sabemos que han terminado. Espera, no te entendí eso. Las Google Glass podrían contravenir la legislación de Rusia y de Ucrania, donde la grabación discreta está
prohibida. Wow, pero todavía no había guerra allá. Pero ya estaba prohibida la grabación discreta. La discusión se volvía global. Y seguían sumándose preguntas. ¿Qué pasa si a alguien le roban las Google Glass? ¿O simplemente se le pierden? Como reacción a eso, Google anunció un sistema de bloqueo. Pero seguía la preocupación de qué ocurre si las Google Glass de una persona caen en manos equivocadas. Ya, pues sería como si le roban el teléfono a alguien, ¿no? Correcto, iríamos sumando las preocupaciones. ¿Qué pasa si a una persona, por ejemplo, de un gobierno con información privilegiada y secreta, le roban el teléfono, le roban su reloj inteligente, le roban sus Google Glass? O aún peor, les secuestran sus Google Glass, se las hackean sin que se dé cuenta. ¿Qué pasa si un funcionario de la Casa Blanca o de la CIA tiene unas Google Glass y va a una reunión secreta? Incluso se habló de que los usuarios podían tener dolor ocular, dolor en los ojos, derivado del uso prolongado de las Google Glass. Quienes hemos utilizado gafas formuladas para corregir nuestra visión, sabemos que estrenar unas gafas siempre implica un periodo de adaptación en el que uno siente mareos e incluso a veces dolores. Pero ¿qué pasa si el dolor persiste? Una persona puede estar habituada a utilizar unas gafas durante todo el día e intentar utilizar las Google Glass durante todo el día. Y eso empezaba a producir dolor en los ojos. Y aunque había expertos respaldando las Google Glass, la preocupación seguía. Y lo mínimo que se podía hacer era revisar las preocupaciones, examinar las posibilidades. Y luego alguien dijo, mira, las Google Glass se pueden utilizar para capturar contraseñas. Utilizadas como un dispositivo espía, puedes robarle contraseñas a las personas que están alrededor o al mismo usuario de las Google Glass. Tantas preguntas sobre la seguridad y la privacidad terminaron haciendo popular en algunos círculos un término despectivo para referirse a las gafas de Google. Alguien en el mundo empezó a llamar esos agujeros de seguridad, en inglés holes, como glass holes, lo cual se parece muchísimo a una grosería que no vamos a traducir. Pero estamos seguros de que a Google no le debió gustar nada esa nueva grosería para referirse a su dispositivo. Después de un año difícil, en enero de 2015, Google anunció el cese de la producción del prototipo de Google Glass, marcando el final de la fase de exploración y el comienzo de una nueva etapa de desarrollo. Ese anuncio no significaba que se acabaran las Google Glass, sino que había una evolución hacia un enfoque más dirigido y más práctico. Sería un renacer con la experiencia acumulada durante el programa de exploradores que sentó las bases para el desarrollo de las nuevas
Google Glass Enterprise Edition. Edición empresarial, una reinvención del concepto original que estaba orientada hacia el ámbito profesional y empresarial. Las Google Glass estaban encontrando el renacimiento en un nicho específico. Eran una solución adaptada a las necesidades específicas de industrias, como por ejemplo la manufactura y la logística, donde la información con manos libres y en tiempo real podía traducirse en grandes mejoras de la productividad y de la eficiencia en el trabajo. Era la salvación de las Google Glass, pero además mostraba la flexibilidad y la adaptación de la tecnología. El desembarco glorioso de las Google Glass Enterprise Edition llegó finalmente en julio del año 2017. Cambio de paradigma en la estrategia de Google con este producto. Reconocieron el valor y el potencial de las Google Glass específicamente para actividades puntuales. Manufactura, logística y la salud. Empresas como Boeing adoptaron las Google Glass para darle a sus trabajadores en la línea de montaje. O sea que eran gafas para hacer aviones. Sí, podríamos decirlo así. Si estaban utilizándose en Boeing en entorno industrial. Google ya no necesitaba venderle las Google Glass a todo el mundo. Ahora iban por las grandes empresas. De esa forma, el 20 de mayo de 2019 se anunciaron las Glass Enterprise Edition 2, la versión 2 de empresa. Y en ese momento ya era un proyecto no experimental, sino un producto oficial de Google orientado al sector empresarial. Habían logrado reducir su precio hasta los $999 y no se vendía directamente a consumidores, solo a profesionales. Eran Google Glass mejoradas con un procesador Qualcomm Snapdragon XR1, una cámara mejorada, una carga rápida a través de USB-C, una batería de mayor duración e integración con Android más profunda con herramientas empresariales. Esas nuevas Google Glass tenían capacidades avanzadas más allá de las que tenía antes. Por ejemplo, aprendizaje automático, inteligencia artificial, gracias al nuevo chip. Y empezaron a hacer alianzas, por ejemplo, con Smith Optics para ofrecer monturas de seguridad y hacer las Google Glass verdaderamente industriales. Tecnología wearable en el lugar de trabajo. Otra de las aplicaciones profesionales importantísimas en las que brillaron las Google Glass fue la cirugía. Y esa historia comenzó el 20 de junio de 2013. El doctor Rafael J. Grossman, un visionario cirujano venezolano practicando en los Estados Unidos, realizó un acto pionero. Fue el primer médico en utilizar Google Glass durante un procedimiento quirúrgico en vivo. Y este hito no solo demostró la viabilidad de las tecnologías wearable en entornos médicos altamente complejos, sino que también abrió la puerta a un nuevo mundo de posibilidades en la atención médica. La operación fue en el Eastern Maine Medical Center. Con las Google Glass, el Dr. Grossman no solo llevó a cabo su tarea quirúrgica, su operación, con precisión, sino que también compartió ese momento crucial con colegas y estudiantes a distancia, quienes pudieron presenciar la operación en tiempo real, como si estuvieran allí, viendo a través de los ojos del Dr. Grossman. Y la historia siguió desde entonces. Ese mismo año, en el Wexner Medical Center de la Universidad del Estado de Ohio, el doctor Christopher Keating, espero que se diga Keating,
se escribe Kaeding, utilizó las gafas para consultar con un colega remoto que estaba en Columbus, Ohio. Aunque también estaba en Ohio, pues estaba lejos, no estaba en el hospital. ¿Y tú de qué te ríes? Nada, de algo muy tonto. ¿Pero de qué? De que el doctor estaba en Ohio. Ah, ok. En el estado de Ohio. Sí, pero suena muy chistoso. Que el doctor estaba en Ohio. Y el otro doctor también. También estaba en Ohio. Los dos doctores estaban en Ohio. Ok. Vale, sí. Ya le encontré la gracia. Pero, ¿y ahora cómo retomo el episodio? Iba tan bien. Adelante, termina. Perdió la seriedad completamente. Ya vas a acabar, termina, dale. ¿Cómo voy a acabar? Ahora entiendo a una persona que entró a Apple Podcast y dejó una reseña negativa por culpa del troll. No sé, es que a veces me dan ganas de cerrar bien la puerta y que no entre nunca a interrumpir. Bueno, pero sé por otro lado que hay personas a las que les gusta la presencia del troll. A veces sirve para distensionar y que los temas no sean tan densos. Bueno, y sirve para que este podcast sea familiar, para que sea apto para escuchar en familia. A veces un chiste que le molesta al padre le gusta a los hijos. Así que, bueno, un poquito de paciencia y continuemos. Bueno, los dos doctores estaban en el estado de Ohio, pero en diferentes ciudades, y se conectaron durante el momento preciso de la operación. Y esa colaboración a distancia no solo reforzó la viabilidad de las gafas como herramienta médica, sino que también subrayó su potencial para transformar las cirugías y la educación médica. Porque también había un grupo de estudiantes viendo la operación. Obviamente eran estudiantes de la Universidad de Ohio. Y no tenían que estar en el quirófano, podían ver la operación desde sus computadoras portátiles. Pero si esas dos operaciones fueron en 2013, 10 años después, en marzo de 2023, Google anunció el cierre de un capítulo significativo en la historia de la tecnología wearable. El fin de las ventas y del soporte para las Google Glass Enterprise Edition. Un anuncio que marcó el final de una era para un dispositivo que desde su lanzamiento en 2013 había prometido revolucionar la forma en la que íbamos a interactuar con el mundo real y digital. Las Google Glass, con su diseño distintivo y sus capacidades futuristas, se habían convertido en sinónimo de innovación. Pero, después de una década, Google decidió cerrar la venta de las Google Glass Enterprise Edition, comprometiéndose a continuar con el soporte hasta el 15 de septiembre de 2023. Aunque el dispositivo y el software existen, siguen funcionando más allá de esa fecha, no hay más actualizaciones de software adicionales por parte de Google. Y entonces la pregunta en la mente de muchos es, ¿y qué va a pasar con las aplicaciones específicas? Por ejemplo, había una aplicación, o hay una aplicación que se llama Meet on Glass. Es una aplicación preinstalada que sigue funcionando, pero sin soporte desde el 15 de septiembre de 2023. Sigue funcionando. Al no tener el soporte de Google,
realmente lo que pasa es que las Google Glass existentes quedan en manos de terceros. Cualquier problema de software posterior al 15 de septiembre del 23 tendrán que solucionarlo otros programadores que no sean los de Google. La compañía se limita a dejar disponibles y accesibles las imágenes del sistema hasta el 1 de abril de 2024. Mientras tanto, el modelo Google Glass Explorer Edition, esa edición original limitada a solo 8,000 dispositivos, sigue estando disponible para la compra en plataformas como Amazon o eBay. Hay personas que siguen vendiendo esas originales y primeras Google Glass. Por supuesto, ya son más un objeto de colección. Un pedazo de la historia de la tecnología. La decisión de Google de cerrar la venta y el soporte de las Google Glass Enterprise no fue una sorpresa para muchas personas. Desde su concepción, las Google Glass enfrentaron muchos desafíos que obstaculizaron su adopción masiva. El precio era alto. Díselo a Apple. El diseño distintivo que las hacía destacar en entornos sociales y la funcionalidad limitada en comparación con lo que puedas hacer con un teléfono inteligente o con un reloj inteligente, pues esas diferencias fueron factores críticos que contribuyeron al declive de las Google Glass. Ahora, las Google Glass Enterprise Edition, las que se lanzaron en 2017, y las de la segunda generación de 2019, a pesar de todas sus funcionalidades para entornos industriales, no lograron encontrar su lugar en el mercado, lo que los emprendedores llaman el Product Market Fit. Y terminaron estas gafas, esta increíble pieza de tecnología, limitada a aplicaciones empresariales, que no está mal, pero que no rindieron lo suficiente como para hacer que siguieran en el mercado. Tenemos ahí un recordatorio de los desafíos inherentes a la introducción de tecnologías disruptivas en el mercado. Mientras que Google Glass Enterprise Edition llega a su fin, su legado de innovación y las lecciones aprendidas de su trayectoria continuarán influenciando el desarrollo futuro de los dispositivos wearables y de la tecnología en general. Las Google Glass han muerto. Larga vida a las Google Glass. Hemos grabado este episodio podcast en 2024, después del fin del soporte oficial de Google a todas las personas y compañías que tienen Google Glass. Y justo cuando Facebook está intentando sacar adelante sus Meta Quest, estos cascos o gafas de realidad virtual y realidad mixta, herederos de los Oculus, que ahora se han convertido en Meta Quest. Pasaron por Oculus, Oculus Rift, Oculus VR, y luego se empezaron a llamar Meta Quest, porque los compró Meta, y Mark Zuckerberg anda por ahí diciendo que las Quest de Meta son mejores que las Apple Vision Pro. Mientras, al mismo tiempo, Meta tiene una alianza con Ray-Ban, intentando retomar las banderas de las Google Glass. Y hay que reconocer que Ray-Ban es un excelente socio para crear gafas. Ray-Ban y Meta es una sociedad que promete. Como también prometen las gafas de Xiaomi, que de momento se venden solo en China. Las Xiaomi Miya Smart Glasses, las Xiaomi Wireless, las Xiaomi Miya Smart Audio Glasses. Microsoft
sigue con sus HoloLens, que lanzó desde 2016, y promete pronto lanzar las Microsoft Mesh. Y por supuesto, las vistosas Apple Vision Pro, más caras, más grandes y más pesadas que las originales Google Glass. ¿Qué nos deparará la historia en adelante? Y de esta forma damos por comenzada oficialmente la temporada número 12 del podcast El siglo XXI es hoy. Yo soy Félix Riaño. Puedes encontrarme en todas las redes sociales en @locutorco, que es el nombre de esta red de podcast, en la que tenemos El siglo XXI es hoy, pero también el flash diario del siglo XXI es hoy. El podcast de entrevistas, que se llama Entrevistas del siglo XXI es hoy. Nombre poco original, pero bastante explicativo. El podcast de audiolibros, que se llama Lecturas Misteriosas. Y tenemos también un nuevo podcast, el quinto de esta red. Se llama eSports Flash. Así que si te gustan los videojuegos y los deportes electrónicos, búscalo ya mismo y suscríbete. eSports Flash. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí, gracias por compartir estos episodios podcast. Gracias por entrar a dejar reseñas, positivas o negativas, lo que tú consideres conveniente. Todas las reseñas son bienvenidas. Todas nos ayudan a entender mejor cómo se oye este podcast del otro lado. ¿En qué aplicación lo oyes? ¿Qué días? ¿A qué horas lo oyes? Y si quieres participar más activamente y, por ejemplo, compartir uno de tus paisajes sonoros, te esperamos en el grupo Telegram. La entrada al grupo Telegram está en nuestra web, elsiglo21eshoy.com. elsiglo21eshoy.com. Ya somos más de 900 personas en el grupo. Y tenemos ya 100,000 escuchas en nuestra red de podcast cada mes. Gracias. Vamos a nuestro segmento extra con paisajes sonoros, compartidos justamente a través de nuestro grupo Telegram. Héctor Vega nos envió desde Bogotá el sonido del amor, lealtad y protección de su perro pastor alemán, Saro. Tú lo dijiste, los restaurantes no son... ¿Quién dice que quiero un restaurante? Te voy a pagar, Jimmy. Ricker Silva nos envió este sonido de pirotecnia y ópera desde el bar JSB en Manizales. Alejandro Villamizar nos envió loros silvestres.
Centro de Cúcuta, 5:40 de la tarde. Loros silvestres. Héctor Neira nos envió el Río Progreso de Obregón, Hidalgo, México, a las 6 de la mañana. Marwin Tavera nos envió el final de una pieza del concierto de Olli Mustonen en el Festival de Música de Cartagena de Indias. Carlos Fernando Vázquez nos envió el metro de la Ciudad de México, transbordo de la línea 2 a la línea 1. Tren arribando dirección Pantitlán. Estación Pino Suárez. Wow, por primera vez viene vacío. ¿Se va a seguir derecho o no? No, no se va a seguir derecho. No, no, no te Ah, ya se ve roto todo, ¿no? Muchas gracias. Hasta pronto. Cuelgo. El siglo XXI es hoy.com.